hasta el extremo, digamos, más externo, dividiendo la clavícula en 3, y el sitio de punción es entre el tercio medio y la unión del tercio medio con el tercio externo. Ese es el lugar donde uno intenta, por debajo de la clavícula, localizar la vena subclavia, que va también en este caso junto con la arteria subclavia, en general por debajo, la mayoría de las veces, y por arriba, y en este caso no es como en el caso de la carótida, que es palpable, esta arteria no es palpable, con lo cual el procedimiento se hace a ciegas. Vamos a ver en unos 5 minutitos. Si me dejan. Bueno, la posición también es con un ligero Trendelenburg de 15 grados. Se gira la cabeza del lugar donde se va a punzar. En este caso es de buena práctica poner un pequeño rodillo para exponer la clavícula lo más posible. El rodillo se pone a nivel de la columna vertebral, a nivel dorsal, ¿sí? Los reparos anatómicos, básicamente el hueco supraesternal, toda la longitud de la costilla, y en el tercio medio es donde uno va a intentar la punción. De nuevo, si hay ecoguía, una de las formas de ubicar la arteria subclavia, que es lo que uno no quiere punzar, es a través de un pulsado Doppler que se ve el flujo arterial. En este caso no hay vena compresible por el Doppler y la arteria se va a ver muy parecida a la vena. La antisepsia de la piel, el campo quirúrgico y la vestimenta quirúrgica, repito, es lo que mejor podemos hacer para prevenir complicaciones infecciosas. Esta es la prueba del set y del catéter que se va a colocar, la anestesia local en el lugar donde se va a punzar, básicamente para que el paciente no tenga dolor y tenga colaboración adecuada. El periósteo también es apropiado analgesiar, anestesiar, porque es algo que duele. Y la forma que uno va a hacer la punción, básicamente, inicialmente es hacia la clavícula, más o menos a 45 grados, y recién después que uno toca el borde inferior de la clavícula, gira y busca el hueco supraesternal. En esa posición, profundizando mientras uno aspira la jeringa de punción, trata de ubicar el flujo venoso que debería venir si uno ubica la vena subclavia. Por lo demás, la técnica es igual a la otra, es decir, una vez que uno tiene el flujo venoso identificado, pasa la cuerda de piano, de alambre, la guía de alambre, retira la aguja de punción, hace el pequeño incisión para que pase el dilatador. Repito, siempre control de la guía de alambre o cuerda de piano, como le quieran llamar. Hasta que no sale por el otro extremo, uno no sigue introduciendo ningún catéter, ningún dilatador. Después sí, y coloca el catéter también sobre la guía.
hasta que uno no tiene el control de la guía por el otro extremo del catéter, uno no sigue introduciendo a ciegas. La posición es la misma que en la vía yugular, es por debajo de la clavícula, por arriba de la aurícula derecha. Y bueno, el aseguramiento, la fijación de la vía con la compresa para fijarla. Esto es lo que yo les decía de control post-procedimiento en el caso de yugular interna y vena subclavia, ¿no? La radiografía. Muy bien. De esto no vamos a ver video, pero para que sepan que existe esta opción, que es para casos especiales, que es a través de una vía venosa gruesa del codo, del pie del codo, basílica, cefálica o mediana cubital, colocar un catéter que es largo para que funcione como vía venosa central. No es de uso habitual, es muy trombogénica, es bastante tendenciosa a producir fenómenos de inflamación, de tromboflebitis, con lo cual se usa para muy, muy contados casos. Vamos a lo que es vía venosa femoral, que ya es otra técnica, es similar a la preparación en cuanto a el equipamiento que vamos a utilizar, los catéteres, la guía de alambre o cuerda de piano, el dilatador, el set es el mismo, pero acá la posición es distinta, es de cúbito dorsal a 0 a 15 grados con una ligera rotación externa del miembro inferior que se va a punzar. Y el sitio de punción es entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis, 2 centímetros del bajo del ligamento inguinal y 1 centímetro por dentro del pulso femoral. Recuerden que de adentro, de afuera hacia adentro, es decir, de lo más externo a lo más medial, se encuentra el nervio crural, la arteria femoral y lo más interno es la vena femoral. La punción se hace en dirección cefálica a 45 grados de la piel y 2 centímetros por debajo de este lugar que identificamos. ¿Cuáles serían contraindicaciones? El paciente no cooperador es muy difícil que uno pueda hacer este tipo de punción. La infección local, el trauma local y o alteraciones anatómicas severas son más que una contraindicación. Bueno, infección local sí, pero la alteración anatómica más que contraindicación sería una dificultad, lo mismo que la obesidad. La coagulopatía relativa, la inexperiencia del operador y la imposibilidad de supervisión del lugar a punzar, básicamente por el riesgo de infección. Comparado con las vías del tórax, yugular y subclavia, la vía venosa femoral tiene como 5 veces más posibilidades de que se infecte respecto a las otras. Bien, vamos a ver cómo se hace este tipo de punciones. Esto es para que se ubiquen la ingle de un paciente que está ya cubierta. La antisepsia se hace igual, se hace con campo quirúrgico, con vestimenta quirúrgica, guantes estériles. Se ubica el sitio anatómico y se palpa, es de buena práctica intentar palpar la arteria femoral, porque uno sabe que por dentro de lo que uno palpa de ese pulso, debería ubicar la vena femoral, que es una gran vena, relativamente fácil para ubicar. Esta es la forma de hacer anestesia local, lidocaína al 2% o al 1% sin epinefrina, para lograr una punción que no sea traumática, que no sea
dolorosa para el paciente, ¿no? Cuando hay posibilidades, la guía ecográfica es de ayuda. En este caso es muy, muy sencillo distinguir la luz ecográfica arterial de la luz ecográfica venosa, básicamente por la respuesta a la compresión del transductor sobre la piel. Independientemente que también la posición más medial de la vena hace que cuando uno ve dos luces, la más interna sea la vena y no la arteria, ¿no? Bueno, y esto es lo que viene, jóvenes. Esto es el futuro, esto es la medicina con la que ustedes van a tener que desarrollar su actividad, ¿no? En nuestra época era las manos, el estetoscopio, y hoy en día es el transductor de un ecógrafo, ¿no? La punción es, repito, a 45 grados hacia cefálico. Cuando uno no tiene guía ecográfica, digamos, el parámetro anatómico que uno intenta considerar es el pulso femoral, y hacia adentro, al ladito, está la vena femoral, que repito, es una gran vena, es una vena enormemente grande, relativamente fácil. Después la técnica es similar. Uno desliza sobre la aguja la guía de alambre, después el dilatador, y después coloca el catéter. El riesgo, digamos, más frecuente que uno corre es, en vez de hacer la punción venosa, hace la punción arterial. Se hace compresión, en ese caso, compresión con una gasa y por un tiempo no menor a 5 minutos, y eventualmente se intenta nuevamente la punción hacia, digamos, una situación más medial, ¿no? En este caso, la posición del catéter, uno pasa todo el catéter, los 15, 20 centímetros del catéter, y, digamos, no va a tener una visualización radiológica de dónde queda el catéter habitualmente. Es una vía más sencilla, por ejemplo, para colocar los catéteres de diálisis. Es una vía más sencilla que la vía subclavia o la vía yugular interna. Y el flujo de la vena femoral es un flujo mayor para, digamos, tolerar la bomba de diálisis, ¿no? La velocidad de la diálisis, básicamente. Esto es lo que le decíamos, este es un lugar de alto riesgo de infección, con lo cual debe estar visible para poder ver si hay signos de rubefacción, calor, supuración, ver cómo está el acceso. Por eso que se cubre con un apósito transparente para poder, digamos, visualizar precozmente si hay algún signo indirecto de que ese catéter está complicado. Y las complicaciones son eso, la infección, el hematoma, la hemorragia, la punción arterial, la trombosis también no es menor, fístula arteriovenosa, esto ya es más
raro, pero es posible. Pseudoneurisma, eso cuando hay punciones arteriales, básicamente. La embolización del catéter, es decir, que se corte en algún momento por algún motivo y el catéter embolice, es problemático eso. Y la mala posición, básicamente, son case reports que hay, por ejemplo, de que el extremo del catéter, en vez de estar en la vena cava inferior, por ejemplo, se va hacia alguna de las venas lumbares y, digamos, no va al lugar donde uno quiere que vaya, que es la vena cava inferior. Vía intraósea. Bueno, vía intraósea para muchos supongo que será una novedad que exista esto. Hace muchos años existe en pediatría para los niñitos que no tienen accesos vasculares y básicamente se hace con un equipamiento especial que es una pistola que hace una, digamos, como un pequeño taladro que se hace con anestesia local en el hueso tibial anterior, el hueso tibial, por debajo la tuberosidad tibial y un poquito por adentro, y requiere la colocación de este, no sé cómo se llaman, pero son como pequeños catéteres a través de la perforación del hueso hasta la médula ósea. Y fijándolo con este catéter, uno puede infundir cierta cantidad de líquidos o cierta calidad de líquidos, se pueden hacer transfusiones y pasar hemocomponentes y algunas medicaciones cuando uno no tiene ningún tipo de acceso vascular. Y ya les digo, básicamente utilizado para emergencias. En el caso del adulto, también hay dispositivos adaptados para adulto. El sitio de la punción, que en realidad es el taladrito este, se hace, ya les digo, 2 centímetros debajo de la tuberosidad tibial y 1 centímetro por adentro. Ese lugar se hace una anestesia local, se hace la colocación de este taladro en forma perpendicular y teniendo control de la rótula para evitar movimiento, y cuando uno introduce, de acuerdo al tamaño del paciente que va a hacer esta punción, la introduce totalmente y se coloca el conector para la infusión del líquido. Le digo esto porque en algún momento puede ser que lo tengan en una guardia o si se dedican al trauma o si hacen algún curso de reanimación cardiopulmonar, les van a mencionar ese tipo de vía como una vía posible de, de acceso vascular alternativo, ¿no? Bueno, complicaciones asociadas a vías venosas central. Dijimos, para todas las que son subclavia o yugular interna, la posibilidad del neumotórax y hemotórax tiene una tasa que va directamente relacionada con la experiencia del operador. ¿eh? Estas son las tasas de operadores experimentados, que operadores experimentados quiere decir que hicieron no 2 o 3 punciones venosas centrales, hicieron no menos de 50. O sea que hay que tener, digamos, horas de vuelo para calificarse como operador experimentado. La tasa de infección que se mide cada 1000 días catéter de colocado, fíjense cómo el acceso femoral por lo menos duplica al de la yugular interna y triplica o cuadruplica al de la vía venosa subclavia. Bueno, trombosis también es mucho mayor en la vía venosa femoral. La punción arterial también es más posible en la vía femoral, pero no despreciable en la yugular interna. La mal posición del catéter es de más alto riesgo en la vía subclavia. ¿Por qué? Porque a veces, cuando uno inserta un catéter en la subclavia, en vez de ir a la vena cava superior, puede ser que pase a la vena yugular,
que vaya para arriba. Por eso también el control radiológico sirve para saber cuál es la posición del catéter. En alguna otra situación, por ejemplo, las venas, accesos subclavios colocados del lado derecho, en vez de quedar en posición de la vena cava superior, ascienden, o sea, quedan una parte por la vena cava superior, pero después se desplazan hacia el tronco brachiocefálico y quedan por ahí cerca de la posición de la vena subclavia izquierda, que no es un gran problema, pero digamos uno identifica la posición o la mal posición del catéter. La embolia aérea, perdón, es un problema que se evita, por ejemplo, con esa posición del Trendelenburg y teniendo también control cada vez que uno retira y deja el catéter con el lumen o la luz del catéter abierta, taparlo con el dedo o con algún taponcito para evitar la embolia aérea. La embolia de la guía de catéter no son reportes, sino son case reports los que hay, pero es una complicación posible. Y la desconexión inadvertida, contaminación, infección, la embolia aérea, es la consecuencia de esa desconexión inadvertida. No es algo que esté reportado, pero es un accidente que no es infrecuente de que pase. Bueno, esto es como se miden las tasas de infecciones asociadas a catéteres venoso central, que está dentro del programa de vigilancia nacional, epidemiológica y control de infecciones hospitalarias. El programa se llama VIDA, y es la forma en que se mide el número de infecciones primarias de la sangre asociadas a catéter central sobre el número de días de uso de ese catéter, y esa es la tasa internacional que uno aspira a por lo menos tener esa y no más que esa. Y el índice de utilización, por ejemplo, es saber cuántos pacientes utilizaron esta vía venosa central en los casos de terapia intensiva. En el 2019, que es la última tasa reportada, ese índice de utilización era casi 49% de los pacientes internados en terapia intensiva. Esto es lo que se llama infección, o lo que define el programa VIDA como infección primaria de la sangre asociada a catéter, que son signos clínicos: hemocultivo positivo más el cultivo de la punta de catéter en ausencia de otro foco de bacteriemia, o hemocultivo positivo más signos de sepsis, o retrocultivo cuantitativo positivo, ¿sí?, con el mismo germen al hallado en algún hemocultivo periférico asociado al cuadro clínico. Y hemocultivo positivo más cultivo positivo por punción aspiración del área de inserción del catéter. Catéteres centrales se consideran a los ubicados en los grandes vasos, tanto arteriales como venosos. Arteria pulmonar, bueno, en el caso de monitoreo invasivo con catéter de Swan-Ganz, la vena cava, tanto superior e inferior, la vena brachiocefálica, la yugular interna, subclavia, ilíacas, femorales, y en neonatos, la vena o arteria umbilical. Colocados por lo menos dentro de 48 horas de aparición de la infección. Sí, tiene que tener 48 horas de colocado el catéter para considerar que la infección es primaria de la sangre y asociada a la colocación del catéter. ¿Cómo se hace la prevención de las complicaciones? Básicamente con las medidas de higiene, dijimos, con la revisión diaria del catéter y del sitio de inserción para detectar signos de complicaciones infecciosas, evitar adiciones de llave de 3 vías, la remoción precoz del catéter cuando ya no sea necesario, evitar cambios de catéter sobre guías de alambre, no es adecuado, excepto que esté completamente estéril en las primeras 24 o 48 horas, no más de eso. Evitar cambios rutinarios de la vía venosa central, que cuando se use nutrición parenteral, la vía venosa sea exclusiva para nutrición parenteral y que no se mezcle con otros productos o infusiones o medicamentos.
Y bueno, una controversia es si los catéteres impregnados en antimicrobianos, digamos, tienen algún efecto protector o de disminuir la incidencia de infecciones. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. En realidad, hoy en día no se está considerando. Y los antibióticos tópicos son claramente inefectivos y pueden aumentar la colonización de microorganismos resistentes y hongos. Eso en cuanto a la colocación en el sitio de acceso de punción, ¿no? Las complicaciones mecánicas, básicamente, que incluyen punción arterial, hematoma, neumotórax, hemotórax, arritmias. Arritmias fundamentalmente cuando el catéter o la guía de alambre toca la válvula tricúspide, puede producir arritmia, ¿eh? O la localización no apropiada del catéter. O sea, seleccionar el acceso de menor complicación. En caso de punción arterial, la compresión local. Esto que dijimos del operador experimentado, obviamente, es mejor que el inexperto en cuanto a incidencia de complicaciones. La radiografía de tórax de control de rigor en los casos de punciones subclavia y yugular interna, y el uso de ecografía para guiar las punciones. En cuanto a las complicaciones trombóticas, la remoción precoz del catéter venoso central es una de las formas de prevenirlo, y la incidencia de trombosis en venas femorales, saber que es mayor que en vena yugular interna y subclavia, por eso que este acceso debería no durar más de 5 días para evitar las complicaciones trombóticas e infecciosas. Bueno, mi agradecimiento a todo el comité de docencia del curso universitario, y estoy abierto para las dudas que tengan. Acá había una pregunta. Si el catéter de vía venosa central sube a la vena yugular, ¿qué se hace? ¿Se retira el catéter? Y eso, la respuesta es depende. Depende para que usted le puso el catéter. Si el catéter es solamente para alguna infusión, porque no hay una vía periférica adecuada, se puede dejar sabiendo que en esa posición el riesgo de trombosis es mucho mayor que si está con un flujo en la vena cava superior. Ahora, si es para, por ejemplo, monitoreo hemodinámico mini-invasivo, si es para control de coximetría o de saturación venosa en vena cava superior, que es algo que nosotros habitualmente hacemos, la posición es inadecuada, se retira el catéter y se vuelve a colocar uno hasta que esté en la posición adecuada. No sé si le contesté la pregunta. Mariano, ¿me escuchás? Sí, señor. Eh, digamos, llevado a la práctica, ¿qué porcentaje de infecciones o complicaciones mayores tienen ustedes rutinariamente? Hay como etapas. Nosotros tenemos una enfermera de control de infecciones que hace una vigilancia de tanto la infección primaria de la sangre asociada a catéter, como de la neumonía asociada al ventilador, como de la infección urinaria asociada a catéter urinario. Y eso, digamos, no es algo que uno vea que sea fijo. Hay buenos momentos y malos momentos. Mm. Es variable. Ya te digo, hay momentos que estamos más o menos al nivel del registro vida, 3,7 por 1000. Y hay momentos donde tenemos como brotes epidémicos donde los catéteres se infectan más. Suele también estar asociado a la prolongación del uso del catéter, ¿no? A medida, cada día que pasa, es un porcentaje más que de riesgo que uno le agrega a la infección por catéter. Acá, en relación a lo que vos estás diciendo justamente, ¿cuál es el tiempo máximo de permanencia de un catéter central aunque no tenga signos clínicos de infección? Eso es una muy buena pregunta. Es decir, vos tenés
la necesidad de mantener un catéter por la complejidad del paciente, ¿cuánto tiempo lo mantenés aunque no haya evidencia de que el paciente tenga o que el catéter tenga dificultad para el flujo del material a infundir y no tenga signos de infección local? Sí, no hay ningún tiempo recomendado. En realidad, uno ve que si uno requiere un catéter venoso permanente de largo uso, de uso prolongado, por ejemplo, para nutrición parenteral prolongada, para quimioterapia, lo que se hace es la colocación de una vía venosa central semipermanente, que se usa mucho para quimioterapias cuando se hacen varios ciclos o para nutriciones parenterales prolongadas. El tema es cómo está cuidado ese catéter. Un catéter venoso lo puede tener tal vez un mes o dos, y si está bien cuidado y no tiene signo de infección, no es indicación de retirar. Es decir, no se retiran rutinariamente los catéteres, se retiran cuando claramente tienen signos de complicaciones. Perfecto. ¿Es necesario hacer una placa de tórax a pesar de la colocación del catéter con ecografía, Mariano? ¿Es de buena técnica Definitiva, hacerlo? definitivamente sí. No solo por la técnica, uno puede tener una técnica impecable, pero la posición final del extremo del catéter solamente la va a tener, sobre todo, básicamente en lo que es eh, yugular interna y subclavia. El extremo del catéter, la ecografía no lo da, lo va a dar básicamente la radiografía de tórax, la posición del catéter. Y esto es importante si es, por ejemplo, un catéter de diálisis colocado por la vena subclavia, es importante si está en la vena cava superior o está en la yugular. Es trascendente. Perfecto, perfecto. Mariano, bueno, te agradecemos. Yo no sé si, a ver, ¿cuándo? A ver, hay dos preguntitas más, o tres. Dice, ¿cuándo decido qué tipo de vía central le coloco al paciente? ¿Cuándo? Supongo que en el momento que yo necesite, repito, una vía, un acceso vascular y no tenga posibilidades por una vía venosa periférica, o cuando requiera tener una vía venosa central grande, segura, para tratamiento de algún tipo. ¿eh? Todos Perfecto, los pacientes en shock, por ejemplo, deberían ser indicaciones de una vía venosa central. Eh, perfecto. pero básicamente eso. Acá dice, ¿en qué situación se podría hacer un cambio de catéter guiado bajo cuerda? Sí, es algo que no es que esté proscripto, pero yo es algo que no recomiendo después de las 48 horas de colocado un catéter, porque ahí el riesgo de infección es alto. Entonces, en las primeras 48 horas, supóngase, entra un paciente con eh, algún cuadro grave, requiere una vía central y en menos de 48 horas requiere un catéter de diálisis. Bueno, yo puedo intentar colocar un catéter que es más difícil de colocar, un catéter grueso de diálisis, sobre la guía de alambre del catéter colocado, pero sería con esa limitación, no más de 48 horas de colocado el catéter central y obviamente si no hay signos de complicaciones, ¿no? Que es muy raro que en 48 horas ese catéter se contamine, por eso es que se puede hacer. Bueno, el tema da para... Vamos a hacer la última pregunta que te hace aquí un médico. Dicen, pacientes coagulopáticos, ¿cuál sería el sitio más recomendado para los catéteres centrales, para el catéter central? Un sitio donde se puede hacer compresión, y ese sitio es fundamentalmente la vía venosa femoral y eventualmente en un operador experimentado, la vena yugular interna. No Perfecto, intentaría subclavia cuando hay coagulopatía. perfecto. Bueno, Mariano, siendo exactamente las 18 horas, te agradecemos muchísimo la charla, fue muy interesante, los médicos se participaron de la misma con muchas preguntas, te esperamos
el martes que viene para seguir con el tema acerca de punciones, que también nos vas a mostrar tu experiencia. Y bueno, te despedimos y nos vemos el martes que viene. Muchas gracias a vos, Jorge, y a todos un saludo grande. Muchas gracias.